República Dominicana. Roberto Álvarez es una persona con gran formación, con historia de servicio público y sobre todo con la capacidad de dirigir la Cancillería y sobre todo los compromisos de este puesto. Es bueno decir que cuando en el año 79, de eso hace un tiempecito, hubo un trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a lo que ocurría en Argentina en medio de la dictadura de ese país, según tengo entendido, solamente había un dominicano dentro de esa comisión que representó los intereses, obviamente, de las denuncias que se hacían sobre los derechos humanos, y ese era Roberto Álvarez en ese entonces. Así que con todo ese historial, con toda esa experiencia y con todos los retos que tiene el país en sus relaciones internacionales, recibimos al canciller de la República Dominicana. ¿Por qué no? Hace mucho no lo hacemos. Con un aplauso. Bienvenido a esta cabina del Gobierno de la Mañana. Buenos días. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación, gracias por distinguirme. Lo distinga usted con su visita. Claro que Canciller, comenzamos en mi parte felicitarlo por la designación de Cuello Camilo para lograr la adhesión ya final a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sabemos que tiene mucho que ver esa designación con su recomendación. Canciller, ayer hubo una reunión del cuerpo diplomático y los embajadores. Decía en una parte que era en honor al presidente de la República, en otro para ver los lazos de cooperación y de relacionamiento de todas las misiones acreditadas con el país. Y brilló por su ausencia la embajadora de los Estados Unidos. ¿Qué usted puede compartir sobre esa ausencia, si ella presentó algún tipo de excusa y que usted entiende que significa eso? Mira, habían varios países que por diversos motivos no pudieron estar presentes, embajadores, embajadoras. Ella no fue la única. Por ejemplo, está la embajadora de Alemania, tampoco pudo, y está aquí en el país. Ella tenía de visita a una ministra de su Ministerio de Relaciones Exteriores. La embajadora, no te puedo decir el motivo exacto, me parece que está en los preparativos de la celebración de su 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Pero es lo único que te puedo decir. Pero de nuevo, habían varias otras embajadas que por diversos motivos no pudieron estar presentes. ¿Y lo de Camilo? ¿Cómo lo considera usted? ¿Lo de la OCDE? Bueno, mire, el embajador Cuello fue designado al regresar al país en ese puesto. Y él ha estado haciendo un trabajo hasta ahora para el ingreso a la OCDE, pero esto es un proceso de unos años, de varios años largos, para poder hacer las reformas internas en el país que se necesitan para ello. El embajador Camilo Cuello, está fuera en este momento en sus labores, así que gracias por saber y darle seguimiento a ese tema. Muy importante para el país a largo plazo, pero hay todavía, como le digo, mucho camino por recorrer. Pero no lo habíamos hecho. Fue ahora que lo están haciendo ustedes. Señor Canciller, gracias. Perdón, permítame agregar, Diurka, que ese es un interés del presidente de la República. El presidente fue quien instruyó a que buscara a alguien en el servicio exterior para hacer que se dedicara a tiempo completo para esa labor. Y por eso se adoptó un decreto declarando la importancia de preparar el país para el ingreso a la OCDE. Pero eso es un trabajo muy delicado y que incluye también trabajar de la mano con todas las otras instituciones del Estado que tienen que ver con esas reformas y en particular con Hacienda. El Ministerio de Hacienda es fundamental en ese sentido. Nosotros no somos más que coordinadores realmente. Las reformas las tendrán que hacer otras instituciones del Estado.
Canciller, República Dominicana será el equipo último que saldrá en estos rescates, y han hecho cosas súper importantes en Venezuela, pero aún así nosotros seguimos sin restablecer esas relaciones. En medio de esta situación en la que el gobierno incluso anuncia que va a flexibilizar los trámites, los procesos de trámites para los venezolanos, ¿cómo y cuáles son los planes para poder restablecer esas relaciones entre República Dominicana y Venezuela? ¿En qué punto están? Gracias por la pregunta, Diurka. En primer lugar, hay que recordar que no fuimos nosotros que tomamos la decisión de retirarnos de Venezuela. Fue en ese momento el gobierno, en julio del 24, que solicitó que retiráramos a nuestros diplomáticos y retiraron los de ellos del país. Nosotros estábamos en ese proceso justo ahora. De hecho, hubo una designación de un cónsul, en este caso Pastor Vázquez, pero quien todavía no habíamos cumplido con los acuerdos necesarios. Estábamos en eso con el gobierno de Venezuela para que ellos enviaran a sus cónsules o funcionarios diplomáticos acá. Estábamos en ese proceso cuando ocurre estos terremotos, esta gran tragedia. Entonces, sí, es un proceso y lo continuaremos hacia futuro, pero ahora mismo no hay el ambiente, la situación no se presta para ese tipo de normalización. Lo haremos. Ahora, sin embargo, hay varios funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en Venezuela en este momento brindando protección o asistencia en la medida de lo posible a los dominicanos en Venezuela. Están el Viceministerio de Asuntos Consulares y Migratorios. Hay 3 funcionarios de protección a los dominicanos allá en este momento exactamente haciendo esas labores. Sí, Canciller, precisamente, bueno, primero, bienvenido al Gobierno de la Mañana, a esta cabina histórica de la Z101. Precisamente mi pregunta iba en ese sentido. ¿Cuáles son los datos oficiales que puede ofrecer el país, la Cancillería a través, es decir, el país a través de usted como Canciller de la República, en cuanto a la situación de los dominicanos en Venezuela? ¿Tenemos ya un número real, específico de cuántos dominicanos tenemos allá? ¿Cuánto han podido traer luego de los terremotos? Hay estimados que varían desde unos 10, 15 mil hasta 30 o 40 mil. No creo que sepamos a ciencia cierta cuántos. Los últimos años han sido un poco difíciles en la relación para poder hacer ese tipo de levantamiento en Venezuela. Además de eso, hay que recordar que la comunidad dominicana en Venezuela es una comunidad que se asentó ahí hace mucho tiempo. No son llegadas recientes, la gran mayoría. Por lo tanto, tienen vínculos ya en la comunidad establecidos desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, falleció una señora, ahora una dominicana, en este momento por el terremoto. La familia allá decidió enterrarla en Venezuela. Fue una decisión de su familia, no de traerla de vuelta al país. Hemos traído en total al país en diversos vuelos un total de 109 dominicanos hasta ahora, más 10 extranjeros. Creo que 9 venezolanos con vínculos con dominicanos y una norteamericana que nos solicitaron, que de aquí se fue inmediatamente a Estados Unidos. Van a seguir los vuelos. Esto es la operación Quisqueya Solidaria 2026. Es una instrucción del presidente de la República, el presidente Abinader. Ordenó estas medidas inmediatamente a las pocas horas de haber ocurrido la tragedia, el terremoto, los terremotos. El presidente Abinader inmediatamente activó a todas las agencias del gobierno que pueden colaborar en esto, en particular al Ministerio de Defensa. Roberto,
¿Me faltó algo? No, decía, bueno, no, ¿y cuántos, si tienen un estimado, ya lo dijo, de cuántos dominicanos estarían allí, cuántos han podido traer? Bueno, y si hay algunos en lista de espera ya. Mira, el vuelo que vino, el último vuelo, tenía asientos disponibles todavía. Es decir, trajimos a todos los que se presentaron y dijeron que estaban en ese momento dispuestos a regresar al país. Así que no ha sido necesariamente por falta de espacio en este momento. Don Roberto, primero pues igual, darle una bienvenida a este gobierno de la mañana. Gracias, Aníbal. Usted ha sido un canciller en ya los últimos 6 años, y lo hemos visto en el Congreso defendiendo posiciones importantes del Estado Dominicano. Yo de hecho le confieso que ahí fue donde lo pude conocer mejor, viéndolo debatiendo, compartiendo impresiones con diputados y senadores de diferentes partidos políticos. Admiro mucho su desempeño, su carrera. Gracias. Uno lee mucho sobre las personalidades, pero ya conocerlos es otra cosa. Y en el fuero de esas conversaciones, en esas comisiones en las que por lo general los colegas son bastante, digamos que ingeniosos, usted pues ha demostrado un conocimiento profundo de todo lo que es la historia de nuestro país y del cargo que le ocupa. Así que mi respeto y mi admiración a su trabajo. Muchas gracias. Quiero preguntarle, aprovechando su visita acá, una vista suya de este periodo como canciller, ¿cuál piensa usted que han sido los principales logros del presidente Abinader y del gobierno dominicano, precisamente, digamos que en reivindicar la carrera diplomática y la visión de una cancillería bajo el modelo del presidente Abinader? Gracias por la pregunta, Aníbal. Fíjate, los logros creo yo que son múltiples, pero voy a tratar de resumirlos en unos pocos y decirte que el primero me parece a mí que ha sido la protección de los dominicanos en el exterior, en el sentido de que hoy en día haya habido varias ocasiones previas a esta, como la situación en Ucrania en su momento, en la cual logramos extraer, no habían muchos, pero habían tal vez unos 20 en total, de los cuales logramos sacar 16, en Israel, en México que hubo un Chiapas, un camión que tenía un número de dominicanos, en Chile, ha habido muchísimos lugares en los cuales los dominicanos han sentido la mano del servicio diplomático, del servicio consular dominicano, asistiéndolos en múltiples, y incluso puedo hasta decir que en un caso, no voy a mencionar dónde, no hay necesidad, pero que un funcionario consular y otro diplomático estuvieron al lado de alguien que estaba en su lecho de muerte y estuvieron en todo momento brindando, con su presencia sobre todo, y el apoyo en ese momento. Creo que esto se ha sentido a través del mundo, y los dominicanos se han sentido, como te digo, de que el servicio exterior ahora tiene esta mística de colaboración, y aquí tenemos a alguien que, por cierto, lo puede atestiguar en persona. Ese es uno de los grandes logros. Otro es la transformación del servicio exterior en un servicio moderno, ágil, debidamente entrenado. Y eso es muy importante porque la imagen del país es cada funcionario. Y eso lo perciben los diplomáticos de los otros países. Lo dicen desde hace cierto tiempo, de que han notado esa transformación. ¿Y a qué se debe ello? Mire, en relativamente fácil de explicar, no es tan fácil de explicar los motivos, pero culturales han sido muchos de los obstáculos. El artículo 66 de la Ley Orgánica establece las proporciones que deben mantenerse entre embajadores de carrera y embajadores de libre nombramiento y remoción, que es 50-50. Asimismo, para el resto de los funcionarios, también establece los de carrera deberían ser 60% y los de libre nombramiento y remoción son 40%, deberían ser solo 40%.
somos el país que más permite nombramientos, digamos, políticos al servicio exterior. Eso no se cumplía. Ahora tenemos aproximadamente un 48% de nuestros embajadores son de carrera. No solamente eso, no se promovían los ministros consejeros al rango de embajador. Había un techo que no podían romperse. Nosotros desde el inicio, con instrucciones del presidente, fue de promover al rango de embajador o embajadora todas las personas meritorias, y hoy en día tú así lo encuentras en ese sentido. Y logramos también comenzar a equilibrar la cuestión de género. Antes prácticamente había muy pocas mujeres en el servicio exterior. Ahora debemos tener alrededor tal vez de un 35% y aumentando. ¿Pero a qué se debe? Es que lamentablemente los concursos para entrar a la carrera diplomática no se celebraban. El último había sido en el 2015. Y entonces, solo habían sido dos, 2014 y 2015, y todos esos funcionarios que entraron, tal vez unos 50 o 60, estaban en Cancillería a nivel de tercer secretario todavía. Por lo tanto, no ha habido el personal de carrera para poder equilibrar ese 60-40. Y la realidad de la vida es que hoy en día solo hay en esos rangos de tercer secretario, ministro, consejero, que son muchas veces los que hacen el trabajo cotidiano a día. Son solo el 14% solo son de carrera. Por eso es que hemos estado convocando concursos en los últimos 2 años para el ingreso y lo vamos a continuar haciendo para cumplir con la ley, y además es lo lógico de que exista una carrera diplomática estable en ese sentido. Así que y no te estoy todavía respondiendo completamente tu pregunta, Aníbal, porque son muchas las transformaciones. En el caso de Haití, y ya con esto paro, no voy a entrar mucho, el hecho del magnicidio de Jovenel Moïse profundizó en ese país la inestabilidad que ya venía ocurriendo desde hacía cierto tiempo, y todos aquí sabemos de que la situación en Haití impacta gravemente sobre los asuntos dominicanos, y eso nos llevó a dedicar, yo diría que probablemente el 50% de mi tiempo y del tiempo de nosotros en Cancillería, a atender la situación haitiana. Y yo creo, con esos libros que ustedes tienen, que recogen toda la labor diplomática desde el 2020 hasta recientemente 2026. 2024. Pero son dos tipos de libros diferentes. Son dos. A mí me tocó del 24 al 26. Solamente, ¿no le trajeron un...? Solamente traímos el segundo volumen. Pero buscaré pero eso lo vamos a subsanar. Pues bueno, este ha sido lograr que en el Consejo de Seguridad se adoptara las diversas resoluciones, que son múltiples, en relación a la situación en Haití. Ha sido, primero, el presidente Abinader fue el primero en reclamar ante la comunidad internacional de una manera muy enérgica en septiembre del 2021, después continuar con el secretario general Guterres. Aquí ha habido crítica que el secretario general Guterres no ha hecho gran cosa en relación al tema Haití. Eso no es verdad. El secretario Guterres fue clave en un momento dado en reunir, después de haberse reunido con el presidente Abinader y haber entendido, eso fue en junio del 22, de haber entendido la gravedad de la situación, y entonces haber convocado a los miembros del Consejo de Seguridad a un almuerzo en Nueva York, y ahí haberles transmitido la gravedad del asunto y haberles solicitado lo que él llamó en ese momento un strike force, o una fuerza de golpe, o una fuerza de choque, que eventualmente fue la que se adoptó una primera resolución, la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía de Haití, pero que no funcionó debidamente, y ahora a esta nueva fuerza de supresión de pandillas que esperamos. De nuevo, discúlpame, Oli, porque te veo que estás optimista. No, bueno, la verdad es, Roberto, que le ha tocado afrontar un Ministerio de Relaciones Exteriores
en un momento de crisis global, en un momento en el que los organismos multilaterales, fruto de las tensiones geopolíticas entre las principales potencias, no cuentan con los medios que contaron anteriormente. El propio principal contribuyente de la ONU redujo su participación a nivel económico, muchos de los organismos cuentan con pocos recursos. ¿Piensa que esta crisis en Venezuela debilitará la posibilidad de que la misión o que el compromiso para Haití lo va a debilitar, o que ese compromiso de esa resolución de Naciones Unidas, para la cual la República Dominicana muy responsablemente ha hecho incluso sus aportes hasta económicos y ha impulsado, piensa que puede debilitarlo, o que eso no tiene vuelta atrás y que definitivamente se va a trabajar Naciones Unidas en el cumplimiento de esa resolución del Consejo de Seguridad? Mira, el Consejo de Seguridad está compuesto de 15 miembros, 15 países, de los cuales hay 5 que son permanentes. Así es. Que tienen el voto privilegiado, que se le llama el veto, que si dicen no, la resolución no pasa. No creo que haya, enumerarlos: Rusia, sí, China, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y hay 10 países que se rotan, son electos. Nosotros fuimos República Dominicana del 19 y el 20 ocupamos ese puesto. Bueno, ha sido sobre todo la labor de Estados Unidos la que ha permitido que estas resoluciones se aprueben. La última, el año pasado, si no hubiese sido por el compromiso y el liderazgo de Estados Unidos, no hubiese pasado. Pero no solamente el liderazgo, sino también las contribuciones económicas que decidieron finalmente apoyar un número de las misiones en el exterior, y una de ellas fue la de Haití. Es decir, que tiene el dinero por los próximos 2 o 3 años ya de una forma fija en ese sentido, y esa ha sido la labor de Estados Unidos, lo cual agradecemos bastante, ¿no? Ha sido fundamental, obviamente. Sí. Bueno, canciller, gracias por este escrito que nos ha entregado hoy. Le vamos a sacar el provecho. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estuvo recientemente en el país. El presidente Abinader lo recibió, usted como canciller y una comisión de la Cancillería. Dijo desde aquí que a la comunidad internacional que dejen de mirar hacia otro lado con relación a Haití, y se dice que su visita fue para venir a pedir algo especial con relación a la situación que se vive en Haití, esa desesperada situación humanitaria. ¿Puede contarles al país qué vino especialmente esta visita, compartirlo con todos los oyentes de la Z101? Mira, sí, realmente es muy sencillo. En realidad él vino primero a visitar Haití, y fue a Haití, pero desde República Dominicana. Era mucho más seguro venir aquí al país, viajar desde Santo Domingo en un avión de Naciones Unidas, un helicóptero de Naciones Unidas, hasta Haití, regresar aquí para dormir aquí, ¿no? Y entonces volver a Nueva York. La visita con el presidente fue primordialmente para agradecer a la República Dominicana por toda la asistencia, por todo lo que se ha hecho desde nuestro país. Ese fue el objetivo de su misión. Nosotros hemos hasta ahora colaborado prácticamente dentro de nuestras posibilidades en todo lo que ha sido posible. ¿Qué más podríamos hacer de lo que ya hemos hecho hasta ahora? Sería muy difícil imaginárselo, pero incluso ahora mismo, y eso quisiera también explicarlo por si hay alguien que está escuchando y no lo entendió debidamente,
Las contribuciones que el gobierno dominicano hizo para la Fuerza de Supresión de Pandillas tiene un propósito exclusivo de cubrir las necesidades médicas de esa fuerza en República Dominicana. El dinero comprometido por República Dominicana es exclusivamente para atender a los miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas que no puedan ser atendidos en los hospitales en Haití por la gravedad de cualquier herida, que sea necesario traerlos a República Dominicana, y ahí es para cubrir esas necesidades. Entonces, nosotros tenemos entre 8.000 y 11.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera dominicana. No hay ningún interlocutor del otro lado haitiano. Nosotros tenemos aquí una gran comunidad haitiana que se ampliamente conocido. Tratamos de ayudar en la medida de lo posible, pero por eso es imposible tener aquí todo el pueblo haitiano. Nosotros no nos corresponde al gobierno dominicano, al Estado dominicano no le corresponde sustituir al Estado haitiano, y República Dominicana no puede ser la solución de Haití. Entonces, esto todavía hay ciertos sectores en los cuales no se entiende, pero ya yo creo que son minoría en el exterior, ¿no? Minoría los que no entienden. Hoy en día ya hay bastante conciencia. A nivel latinoamericano todo el mundo ya entiende la carga pesada, y prácticamente todos los presidentes continuamente se lo manifiestan al presidente Abinader, y de hecho hasta agradecen por todo lo que hemos hecho en ese sentido. Así que me parece que no es la respuesta que te puedo dar. Bien. Buenos días, don Roberto. Usted nos honra con su visita a este gobierno de la mañana. Gracias a ti. Don Roberto, en el Gran Caribe tenemos Venezuela, tenemos Cuba, tenemos Haití, 3 países hermanos, pero que la situación política que se vive en ellos y de seguridad afectan a la República Dominicana. ¿Cuál es la mirada de nuestra Cancillería frente a esos escenarios de inestabilidad en esos 3 países? Mira, la República Dominicana tradicionalmente ha tenido en el Caribe una vocación, el pueblo dominicano, una vocación pacifista. Nosotros creemos en el diálogo, creemos en el multilateralismo, no creemos en la violencia o el uso de la violencia, es nuestra posición. Y en ese sentido preferimos que la situación en esos países se resuelva a través del diálogo. Venezuela está ahora en una situación muy crítica y iba a establecerse una hoja de ruta que llevaran a unas elecciones, ahora mismo un poquito difícil en estos momentos pensar en ello. Sin embargo, se hace más crítico todavía porque todo tipo de circunstancias de esta naturaleza generan un malestar, empeoran cualquier malestar que ya existe en una sociedad con relación al gobierno. Esperamos que se puedan lograr de alguna manera estabilizar esta situación para llevar esas elecciones. En cuanto a Cuba y Nicaragua, esperamos que eventualmente en Cuba se puedan establecer también las condiciones para que pueda ocurrir una apertura, ¿no? Gradual. En ese sentido, pues nadie quiere ver otro camino que no sea ese, y que pueda resolverse entre los hermanos cubanos, el pueblo cubano, que se reunifique. Finalmente, eso sería, yo creo que nos llenaría de gran satisfacción a todo en el Caribe, ver un nivel de estabilidad que hace demasiados años, décadas, que nosotros tenemos. Yo recuerdo la crisis del Caribe de 1959. La crisis del Caribe de 1959 fue la crisis en Venezuela, que llevó a las elecciones eventualmente, y la crisis en Cuba, en mismo República Dominicana. La coincidencia de muchos estallidos. De hecho, esa crisis en el 59 llevó a la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Santiago de Chile. Bueno, es decir,
que tenemos ya demasiado tiempo con este tipo de inestabilidad en nuestra región. Y déjeme señalar que a pesar de todas esas situaciones, miren cómo nosotros los dominicanos hemos logrado echar para adelante de todas maneras, ¿no? Sí. A pesar de todo esa situación, hemos logrado este crecimiento de un 4 a un 5% en todos esos años, y esto ha sido un logro de todos los dominicanos, en eso no debe caber ninguna duda. Entonces, esperamos y también la situación en Nicaragua, que es dramática en este momento, por toda una serie de circunstancias que se han dado en ese país, y esperamos que también contribuir a través del diálogo con los hermanos nicaragüenses. Señor Canciller, primero que nada quiero aprovechar este turno para elogiar al equipo que la acompaña tanto en su trabajo en la Cancillería como a quienes la acompañan físicamente acá en cabina. Catherine siempre muy atenta con todas las actividades que ustedes realizan. A veces no podemos ir a muchas, pero siempre estamos muy atentos a las informaciones. Y mi buen amigo Yatzel Román, que también está ahí, que yo creo que es un canciller preparándose para el futuro. Ojalá algún día, creo que tiene una gran capacidad. Canciller. Un poquito joven todavía. Sí, no, le falta un poquito de edad, pero talento y capacidad tiene. Miren. Tiene. ¿Qué tiene de distinto? Me gustaría que quizás dentro de su opinión, dentro de su juicio, le diga al país, ¿qué tiene de distinto en esta oportunidad el proyecto de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití? ¿Qué tiene de distinto? Porque vimos a una MINUSTAH ir y fracasar. Vimos un proceso previamente con los policías kenianos que no tuvo el apoyo que en algún momento se anunció. Marcelo Ebrard en algún momento sugirió desde México preparar una fuerza de nacionales haitianos en su territorio y encontrar algún apoyo para enviarlos luego a su país. Esa idea nunca encontró tracción. En esta oportunidad parece algo distinto. Guatemala anuncia hoy que duplica su contingente. El presidente Arévalo aprovechó el aniversario 155 de las Fuerzas Armadas de su país para hacer el anuncio. Hay chadianos que tienen una experiencia interesante en África. ¿Qué tiene de distinto? ¿Por qué pudiera ser más confiable para los que somos, me incluyo, escépticos con todo lo que se anuncia dentro del territorio haitiano? Mira, hay que entender primero cuáles son los objetivos de las misiones de paz, los llamados cascos azules de las Naciones Unidas. Las misiones de paz de Naciones Unidas fueron establecidas para cuando en un país habían dos bandos en lucha y se llegaba a un acuerdo, finalmente, enviar a esa misión multinacional para mantener la paz entre los lados y para que se cumplan con los objetivos acordados y llevarlos a elecciones y crear de nuevo estabilidad de vuelta en ese país. Las Naciones Unidas nunca contempló que un país que había pasado de ser colonia a ser independiente volviese de vuelta de país independiente a ser de alguna manera tutelado por la comunidad internacional. Eso todavía no se entiende en la Carta de las Naciones Unidas y en ninguna otra norma. No hay tampoco un ejemplo a nivel internacional de un país que ha logrado ser soberano que vuelva a ser tutelado. Y además no existen los mecanismos para ello. Entonces, en el caso de Haití, solo había una o dos referencias previas de cómo transitar un camino para esta situación inédita, porque no son dos bandos. Sí, hay un bando criminal, es una organización criminal, pero no se puede pensar de que se va a negociar con esa organización criminal. Entonces, se necesita una misión híbrida nueva que realmente no están exactamente en la Carta de las Naciones Unidas, y esa era una de las objeciones de algunos de los P5 de los países, los miembros permanentes, que no existe. Pero bueno, finalmente en Somalia es uno de los antecedentes donde se creó una misión híbrida bajo
la égida de la Unión Africana y Naciones Unidas. Este es el caso en Haití. Pero la primera misión multinacional de apoyo a la policía haitiana tenía un mandato que tenía que actuar solo a través de la Policía Nacional Haitiana. Cuando la policía haitiana le pidiera asistencia, en ese momento podía actuar. Eso no era lo que se necesitaba en Haití. En este momento se necesitaba una misión que tuviese la capacidad de moverse independientemente, bueno, obviamente en coordinación siempre, pero independientemente de la Policía Nacional Haitiana, por motivos que no valen la pena entrar en ello ahora mismo. Pero además hubo otro problema, que fue el financiamiento. No se le otorgó, no se le dio el financiamiento necesario en ese momento, esa misión. Sin embargo, Kenia, que fue el grueso de esa fuerza, fue muy importante en lograr que eventualmente se creara esta nueva fuerza. ¿Cuál es la diferencia? El mandato ahora que tiene es robusto. Puede actuar por sí misma, puede detener a personas, detener y llevarlas presas y obviamente después del plazo de 48 horas entregarlas a las autoridades haitianas. Ahora, ese es uno de los temas actualmente y al cual hay que darle seguimiento. ¿Dónde van a ser detenidas esas personas? ¿En qué lugar? ¿Qué tribunal lo va a procesar? En Haití. Y después viene esa parte. La gran mayoría, yo creo que hay amplio conocimiento de que la gran mayoría son jóvenes que han sido reclutados, muchos a la fuerza, o por muchos otros porque no tienen otra alternativa. Son menores. Y muchos menores también eso. Así que debería, y hay planes para establecer programas de trabajo cuando se desmovilicen esa juventud, pero aún así hay algunos que son criminales curtidos de una larga carrera. Entonces, ¿dónde van a ser detenidos y procesados? Y estas acciones, y hay que estar consciente de ello, estas acciones pueden generar en Haití ciertas mayores movilizaciones internas, desplazamientos en Haití. Y nosotros, el gobierno dominicano y sobre todo nuestras Fuerzas Armadas, están preparadas para ello y alertas en la frontera porque se saben muy bien los movimientos y por dónde podrían desplazarse esas personas. Con el permiso de don Roberto Álvarez, canciller de la República Dominicana, nosotros vamos a una brevísima pausa. Al regreso estaremos aprovechando estos minutos en la recta final de esta su participación en el Gobierno de la Mañana y la Z101. Siga con nosotros. Regreso a cabina, el Gobierno de la Mañana y la Z101. Tienen el privilegio hoy de tener en nuestra cabina histórica y para el país la presencia del canciller de la República Dominicana, ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Roberto Álvarez. Vámonos de inmediato, Susana, a aprovechar nuestro tiempo. Señor ministro, a usted se le acusa mucho que usted dice que pro haitiano, pero yo mirando sus discursos y viendo las gestiones que usted ha hecho y lo que hemos conseguido con la crisis que tiene Haití, yo soy una que tengo que felicitarlo. Verdadera diplomacia. La diplomacia es dialogar y conseguir cosas, no más nada. República Dominicana tiene un doble discurso con relación a Haití. Están los extremismos, los sentimientos, pero la realidad es que es difícil legalizar los haitianos en República Dominicana. Contrario a lo que la gente piensa, en esta administración es más difícil. Es difícil conseguir una visa porque las visas están cerradas y hay que ir a buscar hacia Haití. Es difícil conseguir la residencia permanente, ni con opinión, no hay forma. Y después la naturalización. Vemos los que han naturalizado y casi no hay haitianos. Señor canciller, ¿habría una forma de lograr algún tipo de cambio para flexibilizar? Porque lograr que se regularicen los que son regularizables es también un avance. Y hay mucha gente que permanece con un carnet de regularización que cumple las condiciones para ser naturalizada. Y esta sí es una pregunta muy,
muy particular, porque es algo que me toca a mí. Quisiera saber, porque mucha gente me ha escrito y me ha pedido ayuda para visibilizar esa situación. Sí, esa es una situación que tendrá que encontrar una solución eventualmente. Hoy en día no están dadas las condiciones por la situación en Haití, para comenzar. Hasta que no se estabilice, se logre crear una hoja de ruta para elecciones, se comiencen a generar cierto nivel de empleo, no que Haití llegue a ser un país desarrollado, pero que tenga de nuevo cierta estabilidad. Siempre van a seguir todavía estas presiones hacia República Dominicana, y bajo esas circunstancias es muy difícil cambiar lo que tú señalas, la posición de unos sectores que consideran de que no debemos actualmente ir hacia un plan, una solución en ese sentido. Pero de nuevo, mi opinión es que tarde o temprano, en algún momento se tendrá que lograr. ¿Cuándo? No te puedo responder en ese sentido. Mientras tanto, tendremos esta situación con la cual convivimos hoy en día. En otros países, bajo otras circunstancias, podemos verlo en España, donde se están hoy en día creando las condiciones para que un número de personas que estaban allá, un gran número de personas, entre ellos muchos dominicanos, puedan obtener un registro nacional que les permita trabajar. Así ha ocurrido también en otros países limítrofes con problemas, Nicaragua, en Costa Rica, los nicaragüenses en Costa Rica, colombianos en Ecuador, etcétera. Pero es necesario en ciertos sectores tener un número de extranjeros X, no te puedo decir cuál o cuándo de nuevo, pero sí, eventualmente. De si yo soy pro haitiano, yo soy pro dominicano. Mi familia, aunque no lo parezca, se estableció en República Dominicana tal vez a fines del siglo XVII, principios del XVIII, por los lados de mi padre y el lado de mi madre. Somos la mayoría, obviamente, de origen español, pero todo lo tenemos detrás de la oreja, eso lo sabemos, eso es absolutamente, y así mismo en mi familia también. Y yo soy, pero creo... usted aprecia esa discriminación, ¿verdad? O sea, hay gente que cumple con los requisitos. Si es cubano lo logra, si es venezolano lo logra, pero al haitiano no lo logra. No, yo la naturalización. No estoy de acuerdo con eso. No. Yo, en cuanto al proceso, hay una ley especial, la ley 169-14, que creó las dos categorías, Susana. La categoría B ha estado en proceso de otorgársele los documentos a esas personas que llenaron con los requisitos, y así que se le están dando a esas personas de origen haitiano, cuyos padres eran de origen haitiano. Así que yo no creo que haya algún tipo de discriminación en ese sentido. Ahora bien, lo que sí es posible que tú estés notando es porque los números son muy diferentes entre esa población y los otros extranjeros. Así que tú puedes ver un número X de extranjeros y no comparativamente el mismo número de haitianos, pero no creo que haya discriminación en ese sentido. Por lo menos yo no le he notado, ni he notado en las autoridades dominicanas en ese sentido. Yo no creo que nosotros discriminamos acá. Hay discriminación. En todas partes hay discriminación, pero sobre todo es una cuestión racial. No la creo. No, me refería no como política de Estado. Sí. Procedimiento. Y por cierto, permítame aclarar algo. Yo anteriormente dije que nuestras Fuerzas Armadas en la frontera, que fluctúan entre 8 y 11.000 efectivos, dije que no hay interlocutor del otro lado. Quiero aclarar que me refería militar del otro lado de la frontera.
Señor canciller, el regreso de Alfonso Rodríguez al país ha causado mucho revuelo. De hecho, él declinó la posición que se le brindó en Cancillería como embajador adscrito a Cancillería. Yo quisiera escuchar de usted cuál es la situación, cuál es, de alguna manera, cuál es la última decisión que se va a tomar respecto al caso de Alfonso Rodríguez. Mira, Alfonso fue un funcionario ejemplar, cónsul en Los Ángeles, cumplió con sus funciones. El presidente, después de 5 años y medio, parece, en esas funciones, decidió hacer una rotación y se le ofreció la función de embajador al servicio externo. Pero él consideró que por su trabajo, su profesión, su dedicación, sería incompatible tener esa función y por lo tanto declinó solamente por ese motivo, porque en Cancillería lo hubiéramos recibido. Yo hablé con él, he hablado varias ocasiones con él y estábamos más que dispuestos a brindarle toda la asistencia para establecerse en Cancillería, pero de nuevo, él tiene planes profesionales en otro sentido, así que no ha habido ningún tipo de problema con Alfonso, todo lo contrario. Canciller, me gustaría saber si nosotros como país recibimos información de cómo va ese proceso de supresión de pandillas en Haití, porque se habla mucho de esa fuerza. Nosotros somos socios, podríamos decirles, colaboradores directos para lograr ese propósito, y me surge la pregunta de que entonces quizás nosotros sí estamos recibiendo en nuestra calidad, ¿verdad?, de colaborador, algún tipo de informe de cómo va eso, qué tanto se ha podido debilitar las pandillas en Haití. Mira, la resolución 2793 que fue aprobada el 30 de septiembre del año pasado estableció una fuerza de 5.500 efectivos militares y policiales en Haití y 50 civiles. Esa es la fuerza autorizada. Y en diciembre del año pasado se celebró una conferencia en la cual diversos países ofrecieron fuerzas. Y ahí se excedió el número de fuerzas necesarias de países que ofrecieron. Pero entrenar esas personas, esas fuerzas, y traerlas a Haití es un proceso. Los chadianos, país de Chad en África, son los primeros que han llegado a sustituir a los kenianos. Actualmente solo hay unos 740, 745 efectivos de esa fuerza de 5.500. Para octubre esperamos que existan ya 3.500. Así que ahora mismo todavía no pueden llevar a cabo, están por hacer planificación, el plan de acción de esa fuerza ahora mismo está siendo desarrollada, pero ya están en el lugar, en Haití, todas las piezas necesarias para ello, y están ahora mismo, como te digo, creando la sincronización necesaria, incluyendo con la policía haitiana, para poder coordinar sus acciones. También hay que saber, Julieta, que hay una fuerza privada en Haití con la cual también tendrá que, contratada por el gobierno haitiano, por cierto, con la cual habrá que coordinar también esas acciones. Sí, ministro, el viceministro Pinio Díaz ha estado muy activo y su equipo en auxilio de los dominicanos que han sido afectados por este evento, igual por otros. Esa coordinación que llevan desde el viceministerio de consulares y migratorio, ¿cómo la han logrado ustedes sin la necesidad de que les sean asignados presupuestos adicionales? Mira, nosotros no hemos pedido un aumento del presupuesto. De hecho, ha habido recortes al presupuesto.
La escala salarial... Ha sido más operativo este ministerio que el de los anteriores, es decir, la gente se siente apoyada desde el exterior. Y con razón, pero la escala salarial que establecimos en su momento fue logrando recortes internos en las nóminas que habían en Cancillería. Eso nos permitió establecer esa escala salarial digna. Nosotros no solicitamos aumento de ningún tipo. Ahora, para la escala salarial consular, porque ustedes recordarán que hace poco tiempo atrás el presidente ordenó que a partir de, a más tardar el 1 de enero del 2027, todos los recursos que ingresen a los consulados en el exterior van a pasar a la cuenta única del Tesoro. Por lo tanto, ahora mismo estamos estableciendo una escala salarial también consular para ese efectivo. Por lo tanto, todo es de los ingresos internos de Cancillería que nos permiten llevar a cabo ese tipo de apoyo. En el caso de Venezuela, ahora mismo, los recursos están saliendo también de los fondos propios de Cancillería. No hemos requerido, obviamente, del personal de Cancillería. No estoy hablando de la contratación de aviones o de los rescatistas, ya esos son gastos extraordinarios que el gobierno en general asumirá, pero esos son obviamente bajo instrucciones del presidente de la República en un caso extraordinario. Es solidaridad con el pueblo venezolano. Canciller, en la República Dominicana se ha sembrado un temor con relación al tema de las bandas, por la inseguridad que se vive en Haití, que eso pudiera en algún momento representar un peligro para la República Dominicana. Y cuando vemos la frontera que a diario se trafica con haitianos, entonces tú dices, ¿está la frontera realmente segura? ¿Qué nos garantiza que así como pasa un nacional haitiano normal que no pertenece a una banda, no puede pasar un actor de esos que representa un peligro para el país? Y para nadie es un secreto de que ustedes como gobierno, como Estado, se maneja ciertos informes, informaciones sensibles. De hecho, el encuentro con los expresidentes, en aquel diálogo por Haití, se mostró y se informó de que hay datos sensibles con relación a la seguridad, que aprovecho para preguntarle si se le sigue enviando ese informe a los expresidentes, como se acordó en aquel encuentro. ¿Hay garantías de que verdaderamente esas bandas no pasan a la República Dominicana? Mira, nuestras Fuerzas Armadas, como te digo, han estado numerosamente presentes en la frontera en todo momento. Nuestras agencias de inteligencia tienen la mejor información, posiblemente la mejor información de cualquier otro país sobre lo que ocurre en Haití, y la combinación tanto de Fuerzas Armadas como servicios de inteligencia nos han permitido hasta ahora mantener lo que se ha visto una estabilidad interna en el país. No ha habido y no hay motivo alguno para pensar de que eso vaya a ser alterado. Nuestras Fuerzas Armadas están activas y muy pendientes sobre los acontecimientos en Haití. De nuevo, tenemos muy claro de que la situación en Haití es un tema de seguridad nacional para República Dominicana. No creo que vaya a ocurrir ningún evento fuera de... No hay motivo para creerlo. Hay que estar, sí, muy consciente de las acciones que vienen ahora en Haití, de forma tal que se puedan redoblar los esfuerzos donde sea y cuando sea necesario. Pero de nuevo, yo creo que el pueblo dominicano puede sentir total tranquilidad en ese sentido de que nuestras fuerzas están muy pendientes. El presidente Abinader
está continuamente, todos los días, activos en relación, dándole seguimiento a esa situación en Haití. Y de hecho, podemos ver que a pesar de esto que tú señalas, de esa situación en el vecino país, fíjense cómo, por ejemplo, la tasa de homicidios por 100.000 personas ha ido descendiendo. A pesar de ello, estamos ahora creo que en un 7 punto algo, no recuerdo si es 7.6 o 7.8 homicidios por 100.000 personas, cuando eran doble dígito hace un tiempo atrás. Así que, de nuevo, aquí nosotros gozamos de una estabilidad envidiable en la región. Todo el mundo nos mira como un país que tiene un nivel de estabilidad que muchos otros países desearían tener. Canciller, actualmente tenemos un conflicto en el Medio Oriente con el Estrecho de Hormuz. Vemos una relación muy rígida entre Estados Unidos y China. Vemos cada vez más unas relaciones que cada país, cada potencia de esta quiere tener un espacio para ello. O sea, Estados Unidos quiere tener sus aliados, China también juega a sus aliados, Europa, etcétera. La República Dominicana, como un país, vamos a decir que es una economía abierta, ¿cómo maneja su diplomacia en el sentido de tener una buena relación diplomática con Estados Unidos o de tener una relación diplomática con China sin afectar los intereses con Estados Unidos? Mire, nosotros mantenemos buena relación con todas las naciones con las cuales mantenemos relaciones diplomáticas. Ahora bien, no hay duda alguna de que Estados Unidos es nuestro socio estratégico principal, por motivos obvios. No creo que haya necesidad de enumerarlos. Nosotros después de ahí mantenemos de nuevo una relación. Es necesario en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, lograr que ni China ni Rusia vayan a vetar, por ejemplo, la resolución de las fuerzas de supresión de pandillas en Haití, que por cierto, ese mandato de 12 meses vence este próximo 30 de septiembre y por lo tanto hay que renovarla. Eso es fundamental. Ahora, en cuanto a lo que tú señalas de las tensiones en el Estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico y la creación de alianzas, etcétera, eso es lo que ocurre normalmente en las relaciones internacionales, la formación de alianzas. Eso en realidad no es nada nuevo. La cuestión, lo que esperamos es que esa situación logre eventualmente estabilizarse de una manera más permanente, pero están ahora mismo negociando en Qatar otra vez porque ha habido reinicios de hostilidades limitadas y esperamos que de nuevo se puedan sentar en la mesa para lograr ese acuerdo, porque lo que lograron fue un cese el fuego por unos 60 días para poder llevar a cabo las negociaciones. Así que todavía hay un largo sendero por recorrer para llegar a lo que aspiramos todos. Yo creo que es a que exista un acuerdo que permita verificar que Irán no esté llevando a cabo la creación de un arma nuclear. Sí. Esa es la aspiración y ese es uno de los objetivos principales. Ha sido de Estados Unidos reclamar que Irán puede utilizar la energía nuclear para fines pacíficos, pero no para otros motivos. Ministro, Canciller Roberto Álvarez, me gustaría antes de cerrar, de irnos, una visión sobre el multilateralismo que, como más temprano señalaba uno de los compañeros, está en crisis. La Primera Guerra Mundial dejó la Sociedad de Naciones, que fue el prototipo de lo que es las Naciones Unidas de hoy, y si bien salieron muy fortalecidas los 14 puntos de Wilson, el Pacto de Versalles, 2 décadas después las potencias se salían, la ignoraban y terminó muriendo. La Segunda Guerra Mundial nace precisamente a la luz la Organización de las Naciones Unidas, mejor dicho, nace a la luz de la Segunda Guerra Mundial, Conferencia de San Francisco,
y fue muy, digamos, importante en las décadas siguientes para establecer cierto orden, más o menos. Sin embargo, hoy por hoy, en términos de confianza, en términos de imagen, vivimos un momento en el que nadie confía en nadie, daría la impresión de que es menos influyente o menos poderosa. ¿Hacia dónde va el mundo en relación a los organismos multilaterales? No solo la ONU, la propia OTAN, la OEA, los diversos organismos que en algún momento eran influyentes, marcaban cierto equilibrio, arbitraban diferencias. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido, en su visión, en su experticio sobre este tema? Vamos a ver. El año pasado se celebró el 80 aniversario de la creación de las Naciones Unidas. La OEA fue fundada en 1948, 3 años después. La OTAN también posterior fue en el 1949. Y todos los organismos que básicamente hoy conocemos, ¿no? También surgieron de la posguerra. Banco Mundial, los organismos financieros internacionales después de la posguerra. Es decir, que Naciones Unidas tiene ahora 80 años, ¿verdad? ¿Qué año es este? Recuérdame. 2026. 2026 desde el año 45 de Jesucristo. Exacto. Anno Dominis. Y de eso solo este organismo internacional tiene 80 años, ¿verdad? Me viene a la mente una frase que no se le atribuye a alguien que no vea, a un chino se le atribuye, vamos a decir, que le preguntaron su evaluación de la Revolución Francesa y él le respondió: muy reciente. Es demasiado temprano para dar una opinión sobre la Revolución Francesa. Entonces los organismos estos tienen 80 años de formación. Que hay retrocesos, no hay duda alguna, ninguna, pero que no hay otra alternativa más que la cooperación, la colaboración internacional. También yo no creo que haya duda alguna. Hay alguien aquí que duda que es la única manera de resolver los conflictos internacionales a través de la cooperación, el diálogo. No la hay. Por lo tanto, esta es una fase que yo estoy absolutamente convencido que la superaremos también. Gracias por esta participación.